Hola, buenas tardes. Yo les hablaré sobre diabetes mellitus. Mi nombre es Marta Robles Esperanza y mi docente a cargo es Irvin Iván Gómez Hernández. Principalmente empezaremos hablando epidemiológicamente. A nivel mundial, se estima que en el 2019 hubo alrededor de 463 millones de personas con dicha enfermedad. Para el 2020, con diabetes, hay un total de 34.2 millones de personas enfermas. Diagnosticadas hay 26.9 millones de personas. De ellas, 26.8 son adultos. Y sin diagnosticar tenemos alrededor de 7.3 millones de personas. En prediabetes tenemos un total de 88 millones de personas enfermas. Y personas de 65 años y más hay alrededor de 24.2 millones de personas. A nivel Latinoamérica, se estima que hay 62 millones de personas que viven en las Américas y estas sufren de diabetes mellitus tipo 2. En las Américas, también en el 2019, resulta que la diabetes fue la sexta causa de enfermedad que mató a más personas, que tuvo más muertes registradas. A nivel nacional, en México, en el 2018, de acuerdo a una encuesta de salud nutricional que hubo, se estima que hubo 82.767.605 personas de 20 años y más diagnosticadas. La tasa de mortalidad por diabetes para el 2020 tiene una elevación de 11.95 personas de cada 10 millones. Esas son las cifras más altas en los últimos 10 años. Como se puede ver, hay un mapa y tiene una prevalencia que refiere a la población de 20 años y más que sufre de diabetes. En los estados con azul en más fuerte tienen arriba de 12.3 millones a 14 aproximadamente. Los que le siguen en los siguientes tonos es de 11.13 a 12.15. Luego le sigue con la siguiente cifra de 9.89 a 10.90. Esto lo hablamos en cantidades de miles de personas. La mortalidad en México, de acuerdo con los datos de mortalidad del 2020, fueron elevando, como se nota en la siguiente gráfica. El 2020 fue con el año en el que tuvieron más incrementos en muertes sobre la enfermedad de la diabetes. A continuación hay dos gráficas que son diabetes insulinodependientes y diabetes no insulinodependientes y otros tipos. Esto va por edades y por cantidades. Eso hablemos del 2020 nada más. Como ya lo habíamos mencionado, en 2020 hubo un cambio porque el COVID le quitó el lugar a la diabetes, porque el COVID en ese año se convirtió en una de las enfermedades con más muertes registradas. A nivel estado, hablando de Tlaxcala, cuenta con 17.5 mil y 15.97 por cada 10.000 habitantes. La etiología. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre, o también conocida como azúcar. Esta puede causar diferentes daños en ojos, corazón, vasos sanguíneos, los riñones y los nervios. La diabetes tipo 2 es más presentada en adultos y se vuelven resistentes a la insulina o no producen insulina. Y a diferencia de la diabetes 1, es muy conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependientes. Esta afectación crónica afecta principalmente al páncreas y es porque produce poca o no produce nada de insulina. Hablando de la diabetes tipo 1, comúnmente, como ya se había mencionado, es una diabetes que le da a los niños. Es porque se destruyen las células beta del páncreas y existen causas como el virus, agentes químicos, autoinmunidad cruzada
o incluso la predisposición genética. Si la mamá, la abuela, la mamá, incluso el nuevo bebé padecen de diabetes, es importante detectarlo. Este es un pequeño esquema de cómo es que las células pancreáticas son destruidas y no pueden producir insulina. Este es el trabajo que que tenemos. Insulina disminuida y la glucosa. Las transportadoras de glucosa captan la glucosa, la pasan por las células grasas y pasan a los receptores y a los gluconatos 4. Y es la captación de la glucosa disminuida lo que hacen los transformadores. El cuadro clínico. Tenemos signos, síntomas que pueden presentar nuestros pacientes, como sed excesiva, mucha hambre incluso después de haber comido, pérdida inexplicable del peso, pueden tener náuseas, vómitos, dolor de estómago e incluso infecciones en la piel. Para pasar a la diabetes tipo 2, la obesidad es asociada por diferentes enfermedades, entre las que destacan la diabetes y la hipertensión. También esto afecta la baja actividad metabólica o el sedentarismo, también conocido, que se acumula en el tejido graso. Por eso es que si hay pacientes que padecen de obesidad, también padecen de diabetes. En la diabetes tipo 2 se desconoce cuál es su inicio o cuál es lo que la produce, y hay un porcentaje del 70 al 85 de los pacientes. Al aparecer influyen diversos factores como la herencia genética, la participación de diferentes genes, incluso la obesidad, la dislipidemia, hipertensión arterial, el historial de diabetes que tenga su familia, las dietas ricas en carbohidratos y los factores hormonales y la vida sedentaria, como ya lo hemos mencionado. La diabetes tipo 2 es el incremento de insulina, además de la pérdida de masa celular, que es la pérdida excesiva que tiene nuestro cuerpo. El cuadro clínico, al igual que el tipo 1, tiene diferentes. Orinan frecuentemente, tienen mucha sed, tienen mucha hambre, debilidad, pérdida inexplicable del peso, visión borrosa, náuseas, las heridas tardan en sanar y también tenemos hormigueo en las manos. La diabetes, también tenemos el tercer tipo de diabetes, es la diabetes gestacional, es la diabetes que les da a las embarazadas, y esto es producido porque las hormonas del embarazo no dejan que las células del páncreas produzcan insulina. Por eso es que hay una batalla entre estos dos para que puedan trabajar, pero las hormonas del embarazo no dejan funcionar adecuadamente. A esto se realiza un examen de detección entre la semana 24 y la semana 28, que sirve para ver si es negativo el resultado o no. Según la cartilla de vacunación, la medición de glucosa en la sangre capilar, o también, que va asociada con la diabetes mellitus, hay dos diferentes. Se realiza cada 3 años a partir de los 45 o a partir de los 20 si tiene sobrepeso, obesidad y algún familiar directo con diabetes. El cuadro clínico para este tipo de diabetes gestacional es igual que a los otros, nada más que cambian unos. Es visión borrosa, ganas de orinar, infecciones urinarias, tiene fatiga, tiene sed, incluso la etnia influye mucho, antecedentes familiares, hipertensión, polidramios, que esa es la acumulación excesiva de líquido amniótico, que es quien protege al bebé en el útero durante el embarazo. Puede también sufrir de SOP, que es el síndrome de ovario poliquístico. Y esta es una pequeña tabla de cómo es que afecta tanto a las células beta, a la acción de la insulina, a las endocrinopatías, incluso a las infecciones, como ya se había mencionado, con el embarazo gestacional.
Para esto, ¿cómo detectamos y cómo sabemos que nuestro paciente o yo como persona tengo diabetes? Bueno, pues existe el diagnóstico prediabetes. Esta es la presencia de una o varias alteraciones como la glucosa normal en ayunas o la intolerancia a la glucosa. Más adelante se los explico. La hiperglucemia en ayunas es la glucosa normal que es mayor o menor a los 100 miligramos sobre decilitros durante el periodo de ayunas. La hiperglucemia postprandial es la glucemia después de las 2 horas de comida y nos va a arrojar un resultado de 140 miligramos sobre decilitros. Y la hipoglucemia es el estado agudo en el que presentan manifestaciones secundarias como la sudoración fría, el temblor, el hambre, las palpitaciones, la ansiedad. También podemos tener neuroclopénicas, visión borrosa, debilidad, mareos, debido a los niveles anormales de la glucosa. La masa corporal nos ayuda para saber si nuestro paciente también padece de desnutrición o si tiene sobrepeso. También aquí, la intolerancia a la glucosa es que la glucosa a 2 horas. Esto se hace por medio de una solución que son 75 gramos de glucosa anhidra, que arroja unos resultados entre 140 y 199 miligramos sobre decilitros. Y la microambulia es la excreción entre los 30 y los 300 miligramos de albumina. Esta es una pequeña tabla resumida de cómo es la glucosa en ayuno. Son de 100 a 125 miligramos sobre decilitros. La glucosa plasmática a las 2 horas de haber comido arroja un resultado, como ya antes se los había mencionado, de 140 a 199 miligramos sobre decilitros durante la prueba de tolerancia de glucosa. O la hemoglobina glucosinada, que es un examen que arroja unos resultados de 3 meses antes, donde, porque hay pacientes donde llega a suceder que se les toma la glucosa hoy, pero el día de ayer cambiaron su vida por completo. Su alimentación, no tomaron refresco, no fumaron, por varios factores, se llega a decir que está bien. Pero con este tipo de la hemoglobina glucosinada arroja los resultados de hace 3 meses. Para la diabetes, también está muy resumido en esta pequeña tabla, que es la glucosa plasmática en ayunos, que es menor o igual a 126 miligramos sobre decilitros, que es el ayuno definido de no haber detenido alguna ingesta calórica en las últimas 8 horas. La glucosa plasmática a las 2 horas después de haber comido, que nos arrojan unos resultados menores o iguales a 200 miligramos sobre decilitros durante la prueba de tolerancia de glucosa. O la hemoglobina glucosinada, que arroja un porcentaje de menor o igual al 6.5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados para no tener ninguna alteración o alguna modificación en algunos resultados. Hay pacientes con síntomas clásicos como la hiperglucemia o la crisis hiperglucémica. Las etapas también de la diabetes se nota por hipoglucemia, que ocurre cuando los parámetros de diabetes no tienen suficiente azúcar o no tienen suficiente glucosa en la sangre. La normoglucemia, como lo dice su nombre, son los parámetros normales que debe de tener la glucosa en la sangre. Y la hiperglucemia son los niveles elevados de glucosa en sangre. La diabetes mellitus a su vez se divide en no insulinorequerrientes, diabetes mellitus insulinorequerrientes para lograr un control metabólico, insulinorequerrientes para sobrevivir. Una vez identificada la etapa que tiene, la persona puede no lograr la siguiente o aún retroceder a la anterior. Esta es una pequeña tabla donde se hacen notar los parámetros de hipoglucemia, normoglucemia e hiperglucemia. Los niveles de hipoglucemia son
menores a los 50 miligramos sobre decilitros. Y la normoglucemia es de los 70 miligramos sobre decilitro a los 100 miligramos sobre decilitros. La hiperglucemia es superior a los 100 miligramos sobre decilitros. Ahora, pasando con la curva de tolerancia oral. La curva de tolerancia oral a la glucosa se subdivide en varios puntos. ¿Qué es para empezar? Pues es un estudio que es realizado en unos laboratorios que sirve para diagnosticar el tipo de diabetes que tiene nuestro paciente. Los niveles de glucosa en ayunos que sean menores a los 126 miligramos sobre decilitros. ¿A quién se le debe realizar? Bueno, se le debe realizar a las personas que no hayan tenido el resultado de los 126 o de los 100 a los 125 miligramos sobre decilitros. Esto debe de ser en ayunas. Si esto está alterado, se le hace la prueba. También que tengan factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, como la obesidad o sobrepeso, como la elevación de triglicéridos, bajo colesterol, la presión arterial, acantosis nigricans, que es la coloración oscura en el cuello o incluso en algunos pliegues del cuerpo. ¿Cómo se realiza? Bueno, se toma una muestra en ayunos, se le da al paciente una solución especial dulce que contiene 75 gramos de glucosa, y después de haberle dado la solución, se esperan otras 2 horas y se le vuelve a tomar la prueba. Interpretaciones del resultado. Después de las 2 horas nos arroja un resultado normal, que son menor a los 140 miligramos sobre decilitros. La intolerancia a la glucosa, que es de 140 a 199 miligramos sobre decilitros, o ya es la diabetes, que es mayor o igual a los 200 miligramos sobre decilitros. La preparación para este estudio es un ayuno de 10 a 12 horas. No se debe de que hay que ingerir alimentos durante esas 12 horas. No hay que adquirirlos, no hay que ingerirlos. Si sé que mañana me van a hacer el examen, guardo esas 12 horas y ya no ingiero ningún tipo de alimento para que no salgan alterados, ¿vale? No debo haber fumado un día antes, tampoco cambiar mi alimentación habitual como cotidianamente lo hago. Los cuidados de la prueba. Durante la prueba debe estar en reposo y no debe de comer. Los riesgos. Esta prueba no causa diabetes, eso es importante mencionarlo. Lo único que sí puede tener es efectos secundarios como náuseas, dolor de cabeza o mareos. Recomendaciones. Al término de esta prueba, que la prueba de curva, el paciente debe de desayunar. Ahora, las intervenciones que hacemos nosotros como enfermería. Bueno, hay 4 tipos de intervenciones: alimentarias, farmacológicas, actividad física y de bebidas. Alimentarias. Hay que meter frutas y verduras que sean ricas en agua, fibra dietética, minerales como el potasio y las vitaminas de los mismos alimentos. En las intervenciones farmacológicas no debemos de hacer caso a lo que nos dice la vecina, sino hay que acatar y apegarse al tratamiento farmacológico que nos recomienda nuestro médico. La actividad física hay que realizar de 30 minutos de actividad, pero hay que tener una intensidad moderada. Conseguir un peso ideal. Hablemos en saludable. No porque soy muy delgada, nada de eso. Siempre hay que buscar un cuerpo saludable y sobre todo hay que mantenerse en él. No debemos de fumar porque tanto provocamos diabetes como enfermedades cardiovasculares. Y las bebidas debemos de eliminar azúcares, conservadores y todo ese tipo de colorantes y toda esa onda. También hay que ingerir mucha agua, y si vamos a tomar agua de sabor que no contenga azúcares.
También hay acciones que se deben tener en cuenta. Hay que optimizar el monitoreo de glucosa en sangre. Eso es sumamente importante para saber cuáles son mis parámetros que comúnmente tengo y si hay que mejorar algo. Aumentar la adherencia al tratamiento médico de la enfermedad, como ya se los había comentado. No hay que hacer caso a lo que nos dicen los vecinos, las amiguitas, nada de eso. Tratar problemas relacionados con la enfermedad como el trastornos sexuales o los incrementos en el peso corporal. Controlar emociones negativas como el enojo, depresión, ansiedad, incluso el propio rechazo a mi enfermedad, a mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo acepto, porque estaba acostumbrada a tener un tipo de vida. Hay que cambiarlo y hay que aprender a aceptarlo sobre todo. Incrementar la calidad de vida de estos pacientes es el propósito que tenemos como enfermería. Con estas acciones y con esta explicación, lo único que buscamos como enfermería es la promoción y prevención de la salud. No buscamos molestar a nadie, sino que simplemente promoverla para que tú no tengas que pasar por este tipo de tratamientos ni por esta enfermedad. Y eso sería todo de mi parte.